Era el jefe despiadado del sindicato Moretti, atado por un juramento de sangre a un hombre muerto. Ella era la prima en duelo, con sobrepeso, a quien él juró proteger poniéndole un anillo en el dedo. Se suponía que sería un arreglo frío, falso, sin amor. Pero la traición engendra los secretos más oscuros. La lluvia que golpeaba el ataúd de caoba se sentía como un peso físico sobre los hombros de Gabriel Moretti. A sus 32 años, Gabriel era el jefe indiscutible de la familia criminal más temida de Nueva York. Un hombre que había construido un imperio sobre la violencia calculada y la lógica fría. Sin embargo, parado en el pasto lodoso de un cementerio privado en Queens, Gabriel era impotente. Dentro de ese ataúd estaba Matteo Rossi. Matteo no era simplemente un soldado. Era el confidente más antiguo de Gabriel, el hombre que había interpuesto su propio cuerpo en el camino de una bala de punta hueca destinada al pecho de Gabriel apenas 48 horas antes. Gabriel aún podía sentir el calor de la sangre de Matteo en sus manos, aún podía escuchar las últimas palabras roncas y desesperadas que habían sellado el destino de Gabriel. Protege a Penélope. Víctor Castello la matará para acabar con mi linaje. No se detendrá. Cásate con ella, Gabriel. Hazla una Moretti. Hazla intocable. Gabriel había dado su palabra mientras Matteo exhalaba su último aliento. En la mafia, un juramento de sangre a un hombre moribundo era más vinculante que cualquier ley escrita por el Estado. Horas después del entierro, el SUV negro de Gabriel se detuvo frente a una casa de seguridad destartalada y sin nada de especial en Staten Island. Gabriel salió del vehículo con su traje negro a medida, absorbiendo el frío húmedo de la noche, flanqueado por dos de sus mejores hombres, Carmine y Luca. Les ordenó que esperaran junto a la puerta. Dentro de la sala escasamente iluminada, sentada a la defensiva en un sofá floreado y desgastado, estaba Penélope Rossi. Gabriel se detuvo en el umbral, sus oscuros y penetrantes ojos analizándola. Penélope no era el tipo de mujer que existía en el mundo de perfección curada y glamour superficial de Gabriel. Tenía sobrepeso, clínicamente obesa, algo de lo que ella parecía ser muy consciente mientras intentaba encoger su gran figura en el rincón del sofá, cerrando bien un grueso cardigan de punto alrededor de sus anchos hombros. Su rostro estaba hinchado por días de llanto incesante, su cabello oscuro recogido en un moño descuidado y desordenado. Penélope parecía completamente fuera de lugar en el brutal mundo criminal que Matteo había navegado. Parecía suave, vulnerable y completamente aterrada. Penélope, dijo Gabriel, su voz un barítono grave y bajo que comandaba la habitación. Penélope se estremeció al escuchar su nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está Matteo? Susurró, con la voz temblando. Matteo la había mantenido completamente aislada de su vida criminal. Penélope sabía que él estaba involucrado en cosas malas, pero Matteo había sido su único protector, su única familia desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando ella era adolescente. Gabriel no creía en suavizar los golpes. Matteo está muerto. Lo asesinaron los hombres de Víctor Castello hace 2 días. Lo enterramos esta mañana. El aire abandonó los pulmones de Penélope en una bocanada aguda y desgarrada. Penélope se aferró al pecho, sus nudillos poniéndose blancos, y se dobló hacia adelante mientras sollozos pesados y agonizantes la atravesaban. Gabriel permaneció perfectamente inmóvil, observando su dolor con una máscara sin expresión. No estaba equipado para el consuelo. Estaba equipado para la guerra. Castello sabe de ti, continuó Gabriel, su tono clínico cortando entre sus lágrimas. El linaje de Matteo termina contigo. Para Víctor Castello, eres un cabo suelto. Enviará hombres a esta casa, o a la siguiente, hasta que estés muerta. Penélope levantó la vista, su cara redonda y enrojecida, sus ojos avellana abiertos de par en par con una mezcla de terror e incredulidad. Yo no sé nada. No tengo nada que ver con esto. Soy simplemente una gerente de panadería. En nuestro mundo, la ignorancia no es armadura. La sangre sí lo es, respondió Gabriel, dando un paso hacia ella. Gabriel sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la colocó sobre la maltratada mesa de madera entre ellos. El último deseo de Matteo fue que yo te protegiera. Solo hay una manera de asegurar que Castello no te ponga una bala en la cabeza antes de la medianoche. Tomas mi apellido. Penélope miró la caja como si fuera una bomba. ¿Qué? Nos casamos. Mañana por la mañana, declaró Gabriel, inflexible. Como mi esposa, un ataque contra ti es una declaración de guerra contra todo el sindicato Moretti. Castello no arriesgará eso. ¿Quieres casarte conmigo?
Penélope soltó una carcajada amarga y ahogada, sus inseguridades más profundas brotando a la superficie incluso a través de su dolor. Penélope miró su propio cuerpo, los muslos gruesos presionando contra la tela de sus jeans, su prominente estómago, sus brazos pesados. Penélope había pasado toda su vida siendo ignorada, burlada o invisible. Hombres como Gabriel Moretti, billonarios llamativamente guapos, poderosos e impecablemente arreglados, no miraban a mujeres como ella, y mucho menos se casaban con ellas. Esto es una broma cruel. Es una maniobra táctica, corrigió Gabriel con dureza. Yo no quiero una esposa. Tú no quieres un marido. Pero le debo la vida a tu primo, y yo pago mis deudas. Vienes conmigo ahora, o estarás muerta antes del amanecer. Toma tu decisión. Antes de que Penélope pudiera procesar el ultimátum, la ventana delantera estalló en una explosión de vidrio y madera astillada. Disparos. Gabriel se movió con velocidad letal. Se abalanzó sobre la mesa de café, su cuerpo pesado chocando contra el de Penélope, lanzándola del sofá y golpeándola duramente contra las tablas del suelo. Su figura voluminosa la hacía torpe, pero el agarre de hierro de Gabriel en su brazo la arrastró sin piedad detrás del sólido bloque de roble del sofá volcado. Las balas atravesaron el yeso, desgarrando los cojines donde Penélope había estado sentada segundos antes. Afuera, los hombres de Gabriel respondieron al fuego, el ensordecedor rugido de las armas automáticas resonando por la tranquila calle suburbana. Penélope gritó, cubriéndose los oídos, su enorme cuerpo temblando violentamente contra el suelo. Gabriel desenfundó su propia arma, sus ojos fríos y enfocados. Miró hacia abajo al rostro aterrado de Penélope. Los hombres de Castello, dijo por encima del tiroteo. Tu decisión, Penélope, ahora mismo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Penélope, mezclándose con el polvo del suelo. Penélope miró al hombre que le ofrecía la vida a cambio de una prisión sin amor. Está bien, sollozó, asintiendo frenéticamente. Está bien, me caso contigo. Gabriel asintió una vez. El juramento estaba sellado. La boda se organizó en menos de 24 horas, un testimonio del aterrador alcance y la riqueza ilimitada de Gabriel. Tuvo lugar en una antecámara privada y fuertemente custodiada del ayuntamiento, seguida de una recepción obligatoria en la amplia mansión de Gabriel en Long Island para demostrarle al sindicato y a los Castello que la unión era real. Para Penélope, todo el día fue un ejercicio de pura humillación. Gabriel había traído diseñadores de primer nivel para vestirla, pero la caótica mañana había sido una pesadilla. Las costureras habían susurrado en francés, jalando descuidadamente la cinta métrica alrededor de la gruesa cintura y las anchas caderas de Penélope, haciéndose caras sutiles y crueles entre ellas. Penélope había estado parada frente al espejo, con la cara ardiendo de vergüenza mientras ellas luchaban por alterar un vestido de diseñador para que se ajustara a su talla 22. Gabriel entró a la sala de pruebas justo cuando la diseñadora principal murmuró, es como envolver una tienda de campaña alrededor de una roca. La habitación quedó instantáneamente en silencio cuando la sombra de Gabriel cayó sobre ellas. Gabriel no levantó la voz. Simplemente miró a la diseñadora y dijo, tiene 10 segundos para abandonar mi casa antes de que la haga lanzar por la ventana del tercer piso. La diseñadora huyó aterrada. Gabriel luego miró a Penélope, cuyos ojos estaban apretados, con lágrimas escapando por las comisuras. Gabriel no ofreció un abrazo. No le dijo que era hermosa. Simplemente ajustó sus puños y dijo, nadie falta el respeto a una Moretti. Recuerda quién eres hoy. Ahora, parada en el gran salón de baile de la mansión, rodeada por las élites más peligrosas de Nueva York, Penélope se sentía completamente fuera de lugar. Penélope llevaba un hermoso vestido de seda pesada que caía sobre sus curvas, pero podía sentir las miradas ardientes y escuchar los susurros ahogados de las esposas y capós de la mafia. Gabriel estaba a su lado bebiendo un escocés. No se habían tocado desde que Gabriel puso un masivo anillo de diamantes en el regordete dedo de Penélope en el ayuntamiento. Un capo de alto rango llamado Leo Bianchi, impulsado por demasiado bourbon caro, se tambaleó hacia la pareja. Leo le sonrió con suficiencia a Gabriel, luego dejó que sus ojos recorrieran irrespetuosamente la pesada figura de Penélope. Gabriel, farfulló Leo, riendo. Debo admitir que cuando escuché que Mateo te hizo jurar que te casarías con su prima, pensé que era una tragedia. Ahora veo que es un caso de caridad. Dime, ¿te dejó Mateo 100 millones, o simplemente tienes un repentino fetiche por las ballenas? El silencio en el salón fue instantáneo y ensordecedor. La respiración de Penélope se cortó,
su cara perdiendo todo el color. Penélope clavó la vista en el piso de mármol, deseando que se abriera y la tragara. Gabriel no parpadeó. Gabriel calmadamente entregó su copa de cristal a un mesero que pasaba. En un movimiento borroso, Gabriel agarró a Leo por la nuca y le estrelló la cara brutalmente contra el pilar de mármol más cercano. El espantoso crujido de hueso resonó por toda la habitación. Leo se desplomó en el suelo, con sangre manando de su nariz destrozada. Gabriel sacó un pañuelo de su bolsillo, se limpió la mano, y se volvió hacia la multitud atónita. Mi esposa es la dama de esta casa. El próximo hombre que la mire con algo menos que absoluta reverencia perderá los ojos. ¿Está claro? Murmullos de sí, jefe se ondularon por la aterrorizada multitud. Gabriel se volvió hacia Penélope, ofreciéndole su brazo. Vámonos, ordenó en voz baja. Gabriel la había defendido, sí, pero Penélope sabía que era por su orgullo, no por su corazón. Penélope era una posesión, un símbolo de su honor. La vida en la mansión Moretti se instaló en una rutina fría y aislada durante las siguientes 2 semanas. Gabriel era un fantasma, saliendo temprano y regresando tarde, luchando una guerra callejera contra los Castello. Penélope pasaba sus días vagando por los masivos pasillos vacíos. El personal, particularmente la austera ama de llaves, la señora Gabel, la trataba con un desdén apenas disimulado, dejándole frecuentemente comidas abundantes, un silencioso y cruel sarcasmo hacia su peso. Pero Penélope no era simplemente una chica ingenua y apenada. Una noche, pasadas las 2 de la madrugada, Gabriel regresó a casa y encontró las luces encendidas en su estudio privado. Su mano se fue al arma mientras empujaba la pesada puerta de roble. Penélope estaba sentada en su gran escritorio de caoba, vistiendo una de las viejas camisetas anchas de Mateo. Sobre el escritorio estaban esparcidos los libros de contabilidad financieros encriptados que Gabriel había recuperado del apartamento de Mateo, libros que los mejores contadores de Gabriel no habían podido descifrar. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió Gabriel, entrando a la habitación. Penélope no se estremeció. Por primera vez desde que se conocieron, había un destello de feroz inteligencia en sus ojos avellana. Mateo no solo me escondió, Gabriel. Él confiaba en mí. Soy contadora. Llevé los libros de la panadería, pero también llevé sus cuentas en la sombra. Sé cómo codificaba sus libros. Gabriel se paralizó, mirando fijamente a la mujer con sobrepeso y callada con quien se había casado por pura obligación. ¿Puedes leer sus libros? Sí, dijo Penélope, golpeteando un bolígrafo rojo contra un libro de contabilidad. Y tienes un problema enorme. Mateo estaba rastreando $50 millones que desaparecieron de tus pagos sindicales. El dinero no fue robado por los Castello. Penélope levantó la vista, encontrando directamente la intensa mirada de Gabriel. Fue robado por alguien dentro de tu propia casa, alguien cercano a ti. Mateo iba a decírtelo el día que murió. Por eso Castello lo atacó. Castello no actuó solo. Tuvo ayuda desde adentro. La mente de Gabriel se aceleró. Un hombre de adentro, un traidor en su círculo íntimo. Gabriel se acercó al escritorio, mirando a Penélope con una nueva y aguda comprensión. Penélope no era simplemente una carga que proteger. Era la clave para la supervivencia de su imperio. De repente, el rostro de Penélope palideció. Una fina capa de sudor apareció en su frente. Penélope se puso de pie, su mano volando hacia su garganta. ¿Penélope?, preguntó Gabriel, su ceño frunciéndose. Yo, jadeó Penélope, su pecho pesado agitándose mientras luchaba por respirar. Mi estómago arde. Sus rodillas cedieron. Su cuerpo pesado colapsó violentamente hacia el suelo, enviando libros de contabilidad y bolígrafos volando. Gabriel la atrapó justo antes de que su cabeza golpeara el mármol, soportando su peso mientras la bajaba. Penélope, gritó Gabriel, dándole palmadas en la mejilla. Los labios de Penélope estaban adquiriendo un suave tono azulado, y una pequeña línea de espuma blanca apareció en la comisura de su boca. Los ojos de Gabriel se dispararon hacia el escritorio. Junto a los libros de contabilidad había una taza a medio terminar de té de hierbas que la señora Gabel le había traído esa tarde. Veneno. El traidor no estaba solo en el círculo íntimo de Gabriel. Estaba en su casa, y había comprendido que la gordita e invisible prima de Mateo era la persona más peligrosa de la sala. Quédate conmigo, gruñó Gabriel, el pánico apretando su pecho de una manera que no había sentido en años. Gabriel la levantó en sus brazos, su pesado cuerpo inconsciente,
la adrenalina alimentando sus músculos, y se lanzó hacia la puerta. Guardias, el coche ahora. El matrimonio falso acababa de convertirse en una lucha por la supervivencia, y Gabriel se dio cuenta, mientras sostenía a su moribunda esposa contra su pecho, que quemaría la ciudad entera si alguien se la arrebataba. Los neumáticos del Mercedes blindado de Gabriel chirriaron contra el asfalto mojado de la autopista Brooklyn-Queens. En el asiento trasero, Penélope yacía pesadamente sobre su regazo, su respiración superficial y entrecortada. Sus gruesos y suaves brazos estaban flácidos, y sus normalmente sonrosadas y redondas mejillas habían adquirido un aterrador tono ceniciento. «Conduce más rápido, Luca», rugió Gabriel, su voz quebrándose con un pánico que no había experimentado desde que su padre fue asesinado a tiros 2 décadas atrás. Gabriel miró hacia abajo a la mujer con quien se había casado por puro y frío deber. Gabriel colocó una mano estabilizadora sobre el prominente estómago de Penélope, sintiendo el débil y agónico ascenso y descenso de su respiración. Durante las últimas 2 semanas, Gabriel había visto su tamaño y su suavidad como una responsabilidad en su brutal mundo. Pero verla ahora, despojada de su tímida resiliencia y desvaneciéndose en sus brazos, la verdad lo golpeó como un golpe físico. Penélope no era una responsabilidad. Era la única cosa inocente que le quedaba en la vida. Penélope había arriesgado su propia vida sentada en su estudio, descifrando los mismos libros de contabilidad que podían salvar su imperio, mientras él había estado demasiado ciego para ver su valor. El coche se desvió violentamente hacia un callejón oculto en Red Oak, frenando chirriante frente a un anodino almacén de ladrillo. Era la clínica quirúrgica clandestina del Dr. Arthur Pendleton, el cirujano de trauma mejor pagado y más hermético del mundo criminal de Nueva York. Gabriel pateó la puerta del coche y levantó a Penélope. Su pesada figura era un peso muerto, pero la adrenalina se disparó por los músculos de Gabriel, haciéndolo temporalmente inmune al esfuerzo. Gabriel la llevó a través de las reforzadas puertas de acero, cerrándolas de una patada detrás de él. «Pendleton», tronó Gabriel, su voz resonando en las paredes de azulejos estériles. «Te necesito ahora mismo». El doctor Pendleton, un hombre mayor de cabello gris con precisión quirúrgica y sin tiempo para los cumplidos, salió apresurado de una sala de trauma, seguido de 2 enfermeras. Pendleton echó un vistazo a los labios azules de Penélope y a la camisa manchada de sangre de Gabriel. «Ponla en la mesa ahora», ordenó Pendleton. Gabriel la recostó con cuidado, dando un paso atrás mientras el equipo médico la rodeaba. Las tijeras cortaron la tela de la vieja camiseta de Mateo. Gabriel observó con la mandíbula apretada mientras trabajaban. «El ritmo cardíaco está cayendo», llamó una enfermera. «Las pupilas están contraídas. Diaforesis». «Anotado», señaló Pendleton, apuntando una linterna en los desenfocados ojos avellana de Penélope. Pendleton miró a Gabriel. «¿Qué ingirió?» «Té de hierbas que le trajo una criada en mi mansión, hace aproximadamente 1 hora», dijo Gabriel, su voz mortalmente tranquila. «Arsénico mezclado con un paralizante de acción rápida, probablemente acónito», dedujo Pendleton gravemente. «Necesitamos hacerle un lavado de estómago y administrarle atropina y carbón activado de inmediato. Sáquenlo de aquí». Carmine, el hombre de confianza más cercano de Gabriel, puso una mano pesada en el hombro de su jefe. «Jefe, déjelos trabajar. Tenemos otro problema». Gabriel giró, sus ojos oscuros privados de cualquier calidez humana. El hombre que estaba allí parado no era un marido preocupado. Era el patrón de la familia Moretti, y alguien acababa de golpear el corazón de su hogar. «Carmine», dijo Gabriel, bajando la voz un tono. «Tú te quedas aquí. Si alguien que no sea el doctor Pendleton intenta entrar a esta habitación, le pones una bala entre los ojos. Y usted, jefe, voy a tener una conversación con la señora Gabel». La mansión Moretti estaba mortalmente silenciosa cuando el SUV de Gabriel cruzó los portones de entrada. Gabriel atravesó las grandes puertas de caoba, ignorando el arte multimillonario y el mármol importado. Era un depredador, rastreando un rastro. Gabriel encontró a la señora Gabel en el cuarto de servicio, frenéticamente metiendo ropa en una maleta de cuero gastada. A sus 60 años, la austera mujer había servido a la familia Moretti durante 5 años. Gabriel no gritó. Gabriel entró al pequeño cuarto y calmadamente cerró la puerta con llave detrás de él con un pesado clic. La señora Gabel se congeló, dejando caer una blusa. La sangre drenó de su arrugada cara mientras se volvía para ver al mismísimo diablo parado en su entrada. «Señor Moretti»,
tartamudeó la señora Gabel, sus manos temblando violentamente. Yo solo estaba. ¿A dónde va, señora Gabel? Son las 3 de la madrugada, preguntó Gabriel con suavidad, acercándose. La señora Gabel retrocedió hasta que su columna chocó contra la pared de yeso. Emergencia familiar, señor. Mi hermana en Jersey. Gabriel se movió más rápido de lo que ella podía parpadear. Su mano se cerró alrededor de la garganta de la señora Gabel, clavándola contra la pared. Gabriel no apretó con suficiente fuerza para matar, pero sí lo suficiente para hacerle saber que su vida le pertenecía a él. ¿Quién le dio el veneno? Susurró Gabriel. No sé de qué está hablando, lloró la señora Gabel, las lágrimas derramándose por sus mejillas. El agarre de Gabriel se apretó levemente. Penélope decodificó los libros. Sabemos de los 50 millones que faltan. Sabemos que hay un traidor. Usted es una criada. No tiene el descaro para robarme 50 millones, ni los contactos para conseguir acónito. Así que le preguntaré por última vez. ¿Quién le dio la orden de asesinar a mi esposa? Matará a mi hijo, sollozó la señora Gabel, derrumbándose completamente. Tiene los pagarés de juego de mi hijo. Dijo que si no ponía el polvo en el té de la gorda, me mandarían la cabeza de mi muchacho en una caja. La gorda. Gabriel sintió una oleada de rabia violenta ante el irrespeto. Pero Gabriel la reprimió, concentrándose en la extracción táctica de información. ¿Quién? Exigió Gabriel. La señora Gabel cerró los ojos, aceptando su destino. Dominique. Fue Dominique. Gabriel la soltó, dando un paso atrás como si lo hubiera quemado. Dominique Rossi. Su subjefe. Su mano derecha. Y, de manera nauseabunda, el hermano mayor distanciado de Mateo. Dominique había traicionado a su propio hermano entregándolo a Castello, había desfalcado el dinero sindical, y había ordenado el ataque contra su propia prima de sangre para cubrir sus rastros. Gabriel se enderezó la chaqueta del traje, su mente calculando rápidamente su próximo movimiento. Tiene 10 minutos para desaparecer de Nueva York, señora Gabel. Si vuelvo a ver su cara alguna vez, las deudas de juego de su hijo serán el menor de sus problemas. Mientras la criada se escabullía a su lado, Gabriel sacó su teléfono encriptado del bolsillo y marcó a Luca. Jefe, reúne a los hombres. Artillería pesada, comandó Gabriel. Dominique es el traidor, y cuando se entere de que Penélope sobrevivió al veneno, va a venir a terminar el trabajo él mismo. Bloqueamos la clínica. Penélope regresó a la conciencia en una ola de antiséptico estéril y punzante. El rítmico pitido de un monitor cardíaco la ancló a la realidad, aunque su garganta se sentía recubierta de vidrio roto. Penélope parpadeó contra las duras luces fluorescentes del búnker quirúrgico clandestino del Dr. Pendleton, tratando de mover sus pesadas extremidades. No te incorpores, ordenó suavemente una voz ronca. Gabriel estaba sentado en una silla de plástico dura junto a la cama de acero. El impecable e intocable patrón del sindicato Moretti parecía completamente deshecho. Su chaqueta de traje a medida había desaparecido, su camisa manchada con la sangre oscura de Penélope, y su apuesto rostro marcado por un agotamiento que Penélope nunca le había visto. Penélope jaló la delgada manta del hospital hasta su barbilla, su instinto arraigado de esconder su gran figura disparándose incluso ahora. ¿Qué pasó? Preguntó Penélope con voz ronca. Gabriel extendió su grande y callosa mano, envolviéndola suavemente alrededor de la regordeta muñeca magullada por el cuarto de Penélope. La señora Gabel envenenó tu té con acónito y arsénico. Pendleton lo neutralizó. Estás a salvo, Penélope. Y tenías razón sobre los libros. El traidor era Dominique. Los ojos avellana de Penélope se abrieron de par en par con horror. El hermano de Mateo, pero es su familia. La sangre no hace la familia en este mundo. La lealtad sí, dijo Gabriel, sus oscuros ojos ferozmente fijos en los de Penélope. Salvaste mi sindicato esta noche. Hiciste lo que mis hombres mejor pagados no pudieron. Lo siento por no haber visto tu brillantez antes. Las mejillas de Penélope ardieron. Gabriel, no tienes que fingir. Sé por qué estamos casados. Sé que no pertenezco a tu mundo. Soy solo. Escúchame, interrumpió Gabriel, apretando su agarre. Gabriel se inclinó hacia adelante. Cuando colapsaste, no me importó el sindicato ni los millones desaparecidos. Solo me importaba que te estabas yendo. Eres mi esposa. Te reclamo, Penélope. Cada centímetro de ti. Antes de que Penélope pudiera procesar el abrumador peso de su confesión,
Una explosión conmocionante sacudió los cimientos de la clínica. Las luces fluorescentes parpadearon y murieron, reemplazadas al instante por el espeluznante resplandor carmesí de las luces de emergencia. La tierna vulnerabilidad de Gabriel desapareció. Volvía a ser el patrón. Gabriel desenfundó su pistola 1911 personalizada del faldón del hombro y se movió silenciosamente hacia la pesada puerta de acero. «Dominique», gruñó Gabriel, mirando a través del vidrio reforzado. «Trajo mercenarios de Castelou para terminar el trabajo». Disparos ensordecedores estallaron en el corredor exterior. Carmine y Luca ya respondían al fuego, sus armas automáticas haciendo tintinear las bandejas quirúrgicas de metal en la habitación. «Al suelo, detrás del pedestal de acero de la mesa de operaciones», ordenó Gabriel, su tono sin dejar ningún margen para la vacilación. Penélope se deslizó torpemente de la cama. Su pesado cuerpo golpeó los fríos azulejos con un ruido sordo, y Penélope se arrastró detrás de la gruesa base de metal, enrollando su gran figura en la bola más pequeña posible. La pesada puerta de metal de la sala de recuperación fue pateada. Un mercenario entró con el rifle levantado. Gabriel, esperando en las sombras, ejecutó un doble disparo silencioso y perfecto. El hombre cayó como una piedra, pero Dominique Rossi pasó directamente sobre el cuerpo que sangraba, apuntando una escopeta táctica directamente al pecho de Gabriel. «Suelta el arma, Gab», se burló Dominique, su cara retorcida en un triunfo maníaco y arrogante. «Castelou tiene la clínica rodeada. Tú y la cerda gorda mueren esta noche, y yo tomo el trono». Gabriel no parpadeó. Su arma permaneció nivelada en la cabeza de Dominique. «Traicionaste a tu propio hermano por un asiento en una mesa que nunca podría sostener. Y encima insultaste a mi esposa». Dominique soltó una cruel y burlona carcajada. «¿Tu esposa? Te casaste con una ballena para cumplir la promesa de un muerto. Te estoy haciendo un favor». Detrás de la mesa, Penélope apretó los ojos ante las crueles palabras. Pero la voz de Gabriel resonó más fría que el hielo. «Ella es una Moretti. Es el corazón de esta familia, y tiene más valor en su dedo meñique que toda tu existencia». Antes de que el dedo de Dominique pudiera moverse sobre el gatillo, un disparo sonó desde el flanco del pasillo. Carmine había abierto camino. La bala destrozó la rótula de Dominique. Dominique gritó, su escopeta disparándose salvajemente hacia el techo mientras se desplomaba en los azulejos resbaladizos de sangre. Gabriel avanzó, sus pasos lentos y deliberados. Gabriel pateó la escopeta lejos. Dominique miró hacia arriba, aferrando su pierna destrozada, el terror genuino finalmente rompiendo su arrogancia. «Gab, espera. Podemos negociar», suplicó Dominique, ahogándose en su propio pánico. «No negocio con ratas», dijo Gabriel sin ningún matiz. «Esto es por Mateo». Gabriel apuntó su pistola directamente entre los ojos de Dominique. «Y esto es por Penélope». «Van». Gabriel enfundó su arma y le dio la espalda al traidor. Gabriel se arrodilló de inmediato junto a la mesa quirúrgica, alcanzando hacia las sombras. Gabriel deslizó sus fuertes brazos bajo los pesados muslos y la gruesa cintura de Penélope, levantándola completamente del suelo y pegándola contra su pecho. «Ya terminó», murmuró Gabriel en su cabello mientras Penélope sollozaba en su camisa arruinada. «Te tengo». 6 meses después, las masivas puertas de roble de la sala de juntas del sindicato se abrieron de par en par. Los principales capós y tenientes se levantaron de inmediato, inclinando la cabeza en un profundo e inquebrantable respeto. Gabriel Moretti entró comandando la habitación, pero el verdadero poder estaba a su lado. Penélope Moretti llevaba un traje de poder burdeos hecho a medida que abrazaba sin disculpas sus gruesas curvas y amplias caderas. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado, y sus ojos avellana estaban agudos con absoluta autoridad. Penélope ya no era una aterrada panadera. Era la arquitecta de su nuevo e indestructible imperio financiero que había erradicado a los Castelou. Gabriel retiró la pesada silla de cuero a su mano derecha, el asiento del subjefe, y la sostuvo para ella. Penélope se sentó, abriendo su libro de contabilidad encriptado. Penélope miró alrededor de la mesa a los hombres curtidos que ahora le respondían directamente a ella. Gabriel se paró a la cabecera de la mesa, mirando hacia abajo a su brillante esposa con una pura y descarada adoración. «Caballeros», anunció Gabriel, su voz resonando con orgullo. «Revisemos el trimestre. Mi esposa tiene la palabra». Y así concluye el increíble viaje de Penélope y Gabriel Moretti. Desde un aterrador juramento de sangre hasta convertirse en la dona más poderosa de Nueva York,
Penélope demostró que la verdadera fuerza y el verdadero genio siempre conquistan las expectativas superficiales. Si amaste esta intensa historia de romance mafioso y aplaudiste cuando el karma por fin alcanzó a Dominique, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos amantes del drama, y suscríbete al canal para más historias emocionantes y profundamente humanas. Nos vemos la próxima vez.